que acecha las más diversas áreas del quehacer humano. En realidad, lo que representa es un tremendo desafío, porque junto con la crisis hay amplias oportunidades para bien y para mal, y hay que surfear una ola de cambios. En definitiva, se trata de un desafío de adaptabilidad. ¿Adaptabilidad a qué? ¿De qué se trata esta historia? Se trata que ha surgido un cambio cultural derivado de un cambio tecnológico, como ha sido siempre. Los cambios tecnológicos cambian la cultura, cambian la sociedad y en algunos casos generan un cambio civilizatorio. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Es un cambio donde están interactuando las distintas sociedades, los 5 estadios civilizatorios de la humanidad. La sociedad de cazadores-recolectores en ciertos lugares, la sociedad agraria con su domesticación de plantas, los servicios de regadío que van cambiando el espacio y la cultura. El tema de la sociedad industrial con su nueva revolución tecnológica y la sociedad de la información que viene a generar la revolución digital, la revolución en las tecnologías de información y comunicación fundamentalmente, que generan un cambio en las dimensiones temporo-espaciales. En ese contexto, estamos en el 5.º estadio. Algunos le llaman la sociedad 5.0, otros le llaman de muy diversas maneras. Singularidad también es un nombre que se le da. Sociedad digital es el que uso yo, porque yo pienso que los estadios civilizatorios tienen que ver con la cultura tecnológica que los define, y en consecuencia eso es lo que le ha dado nombre a las distintas etapas. Esta es una sociedad digital. Esta sociedad digital impacta ¿en qué? Impacta en las personas, impacta en las organizaciones, impacta en las empresas, impacta en los territorios que también tienen inteligencia social. ¿Y en qué consiste fundamentalmente el proceso? El proceso consiste esencialmente en que estos espacios físicos, tangibles, tocables, como la sociedad de cazadores, agraria, industrial, de la información, etcétera, converge hacia un solo espacio que es el ciberespacio, que es el espacio digital, y pierde esa cuestión física y surge una nueva dimensión de tiempo y espacio digital, virtual. Y entonces vivimos en una dimensión analógica, física, y otra dimensión digital, que se denomina ciberespacio. Eso es la sociedad 5.0, eso es la sociedad digital, eso es la emergencia de una sociedad de la singularidad, aun cuando hay que precisar que singularidad como sociedad tiene otros elementos que hacen todavía mucho más complejo esta situación. ¿Cuál es el tema fundamental? El tema fundamental es que en este escenario civilizatorio se están produciendo cambios radicales que nosotros no alcanzamos a entender y a decodificar adecuadamente y que nos tienen dando tumbo, en verdad, dando trastabillones. Por ejemplo, ¿qué significa la emergencia de la Big Data? Lo que significa, señora, señor, es que a usted lo pueden escanear sin que usted se dé cuenta que lo están escaneando. Pero no solo le escanean lo físico, no, le están escaneando su cerebro, le están escaneando sus gustos, le están escaneando sus emociones, le están escaneando sus deseos en cada minuto, en cada instante. ¿Y por qué? Bueno, porque en paralelo hay una inteligencia artificial y todo eso en un contexto de sensores que están a veces conscientes de la persona y a veces en un ámbito completamente inconsciente y que en definitiva se usan no siempre con buenos valores, no siempre con buenos principios y en consecuencia ahí es donde está el problema. Hay entonces una robotización
hay una inteligencia artificial que está interactuando y hay una generación autómata de producción e interacción que está cambiando la forma de ser y estar en el mundo, y por eso que esto aplica a las personas, a las organizaciones, a las empresas y a los territorios, y los que se adapten adecuadamente tendrán éxito en este nuevo mundo, y los que no fracasarán y están condenados a desaparecer en el fondo, a quedarse en la periferia, en la marginalidad. ¿Dónde impacta todo esto? Bueno, impacta en todo. El banco digital, la telemedicina, el teletrabajo, el comercio electrónico, la educación digital o virtual, etcétera. En las redes sociales ni hablar, ustedes lo usan y lo viven todos los días, en todos los países que están hoy día representados en esta reunión. ¿En qué no hay que perderse? ¿Por qué es importante el desafío de este encuentro CIMAS? Bueno, porque hay que tener claro algunas cosas. Y las primeras dos cosas que hay que tener claras es que las tecnologías no son un fin. Las tecnologías son siempre medios. Solo medios. Nada más que medios. Y por mucho que alguien tenga tecnología y se sienta poderoso por aquello, lo que hay que siempre enfatizar y profundizar es que son medios. ¿Medios para qué? Medios para que la persona tenga plenitud. Es decir, la sociedad digital debe orientarse a la persona. Primera definición filosófica que surge de esta conversación. La persona humana en el centro de todo esto, su calidad de vida y en consecuencia el medio ambiente. Entonces uno ve, por ejemplo, las definiciones de Alemania. Alemania dice, para dar una economía digital. No, señor, no es para dar una economía digital, es para el servicio de una mejor calidad de vida del ser humano a través de una economía digital. Pero no es el fin la economía digital, el fin es la persona humana. Japón dice que quiere innovación y competitividad. Está muy bien, pero no es la robotización el fin en sí mismo. Ese es un medio. ¿Para qué? Bueno, para que haya producción más barata, más abundante, que se pueda distribuir expeditamente por cualquier lugar del planeta. ¿Qué es entonces este etos, reitero, etos digital? Este entorno, este medio ambiente digital que nos ha invadido, tiene que ver con un cambio en las tecnologías que, como acabamos de señalar, no son sino herramientas, solo medios para un propósito. ¿Y qué es lo que está ocurriendo realmente en la forma de ser y estar del ser humano en el mundo? Es que está cambiando. ¿Y en qué cambia, amiga y amigo? Fundamentalmente, cambia en su relacionalidad, cambia la forma de relacionarse, porque acabamos de decir que lo que se ha producido es una profunda alteración temporo-espacial, tiempo, espacio. Emerge al espacio analógico el espacio digital. Eso es lo que está provocando un profundo cambio de cultura que impacta en toda la sociedad, guste o no guste. Usted se quiere incorporar o no se quiere incorporar. Eso es bastante menor. La cuestión es que el etos, por eso es que lo enfatizo, el etos está cambiando y entonces hay que ver cómo nos insertamos en ese etos, que impacta, como ya lo dije, en todas las dimensiones de la vida, en todas las dimensiones del ser y el estar. Ahora, este cambio y conservación, ¿en qué se caracterizan? Bueno, primero que para proceder a cambiar en algo, usted señora, usted señor, su institución, su empresa, la masonería, su taller o lo que sea, lo primero que tiene que saber es qué quiere conservar.
Primero se define lo que yo quiero conservar para seguir siendo lo que soy en el acto de ser y estar en el mundo. Cuando yo sé lo que quiero conservar, entonces sé cuánto puedo cambiar para seguir siendo lo que soy. Y ahí es donde salen las tensiones entre lo analógico y lo digital en la parte del ethos. Y unos se quieren quedar en lo analógico, está muy bien, pero se van a quedar fuera del mundo. Y luego está la ética, que tiene una tremenda tensión de las certezas en que vivíamos, con los landmarks, particularmente los masones. Bueno, hoy día todo eso está diluido, tiene opacidad y emerge un relativismo tremendo. En la parte estética, lo egocéntrico que ha caracterizado 2000, 3000 años de historia, bueno, empiezan a ser tensionados por un enfoque de carácter ecocéntrico que se expresa en todas las dimensiones del ser y estar en el mundo. En la parte del patos, ya no hay verdades objetivas, es que yo lo digo objetivamente. No, señora, no, señor, usted no tiene ninguna objetividad. Ninguna. Usted lo que tiene es subjetividad. Siempre habla desde el sujeto que es usted, desde la subjetividad. Y por eso que tenemos que ponernos de acuerdo y fijar ciertos códigos, ciertos estándares, ciertos landmarks para que nos mantengan. Porque usted podrá decir, yo soy muy respetuoso de la libertad, perfecto, pero la libertad termina donde empieza la libertad del que está al lado. Porque si no es así, entonces no es libertad. Emocionalidad tiene que ver con el movimiento desde una sociedad que se ha caracterizado por la desconfianza y el reclamo, particularmente de las nuevas generaciones que tienen un abismo con sus padres y con sus abuelos en este tema, que quieren confianza, que quieren un sentido más emocional, un sentido más espiritual. Eso es la tensión de la adaptabilidad. Vamos a lo técnico ahora, pero muy someramente. ¿Cuál es el cambio en el paradigma tecnológico? Se resume en una sola palabra: convergencia. Todo converge al Internet, todo converge a lo digital, los servicios, las plataformas, los productos, todo usted lo encuentra, incluso sus amigas, sus amigos, sus familiares, todos están convergiendo a una plataforma. En materia de paradigma social, un nuevo valor de la diversidad y, en consecuencia, un nuevo valor del pluralismo. Esto tiene que ver con esencialmente valores humanistas y de la masonería. En el paradigma comunicacional cambia hacia la multimedialidad, la multimodalidad, la multidireccionalidad. En el paradigma emocional dejamos la objetividad atrás y estamos en la subjetividad. Todo es subjetivo hoy y es la principal presa que el depredador en el mundo contemporáneo busca alcanzar, busca dominar, busca someter: su subjetividad, su persona humana, sus deseos, sus anhelos. Y el paradigma cambia hacia lo eco, ético, sistémico, relacional, es decir, ecocéntrico. Dejamos atrás lo egocéntrico para entrar en lo ecocéntrico. Ustedes pueden leer más rápidamente que yo no voy a leer nada de eso, solo le diré que hay un mundo que está declinando, que yo he denominado viejos paradigmas, que están allí y que todos están perdiendo vigencia y que todos están perdiendo mucha relevancia y están emergiendo nuevos paradigmas y ustedes los podrán ir comparando. Voy a tomar el primero simplemente. Nosotros seguimos en sistemas cerrados. La misma masonería, tantas peleas que usted es regular, que usted no es regular, que usted ve acá, los hombres, que las mujeres hay. Bueno, sistemas cerrados. Eso se acabó. En el mundo que emerge, los sistemas son abiertos. Usted podrá comparar, de acuerdo a su propio interés, cualquiera de los conceptos que están en las columnas de los paradigmas viejos y aquellos que emergen entre los paradigmas nuevos. Ahora vamos a los desafíos éticos en este etos que hemos definido, en este etos de la sociedad digital.
Recordemos que un ethos tiene una ética, una estética y una emocionalidad asociado. Y yo les aclaro que no voy a hablar del deber ser, o mejor dicho, planteado de otra manera, no quiero hablar del ser, es decir, lo que hemos sido hasta ahora, sino que me gustaría plantearme. Está muteado, Carlos. Está muteado, Carlos. Está muteado, ahí sí. Decía que de lo que se trata es que no vamos a hablar del ser propiamente tal, sino del deber ser. ¿Dónde? En el ethos digital. Primera gran cuestión. Una tremenda tensión que se arrastra ya por 3, 4, 5, 6 décadas entre la gente que dice menos materialismo y que reclama por mayor espiritualidad. Eso se da en las calles, como este grafite que les estoy presentando, recogido de la calle, tirado con pintura spray, ¿verdad? Y en la música, prominentes actores del mundo artístico reclamando que el mundo se hace cada día más material. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay que poner el equilibrio en lo que es el ser humano. Dicho de otra manera, señora, señor, hermana, hermano, ¿cuánto hacemos nosotros por pasar del verbo a la acción? ¿Cuánto hacemos nosotros por ser coherentes con lo que pensamos y lo que decimos en el templo si en las calles nos están reclamando a gritos de que eso no va por buen camino? Luego, un segundo tema, el paradigma comunicacional es la comunicación que quiero transmitirles a ustedes. El lenguaje construye realidades. En el lenguaje se construye la percepción de la realidad. Querida hermana, querido hermano, la masonería en sus propios países y en el ámbito global, pregunta para usted, ¿cree que está haciendo buen uso de las tecnologías de información y comunicación? ¿Cree usted que está haciendo una buena comunicación de sus principios y valores? Respóndalo usted, ya lo hablaremos al final. Luego, un paradigma antropocéntrico que está francamente decadente. No somos antropocéntricos, no podemos seguir siendo antropocéntricos, menos cuando ese antropocentrismo está anclado en el egoísmo, en lo egótico. Y nosotros que somos de esta parte del mundo debiéramos sentirnos muy orgullosos. Ese dibujo de colores que hay allí no es sino la cosmovisión del mundo andino. La cosmovisión del mundo andino desde hace 6, 7, 8 mil años viene enseñando que el antropocentrismo está equivocado, que no es el adecuado camino, que el camino es el equilibrio ecológico, medioambiental. Y así se llama este enfoque nuevo, eco, ético, sistémico, relacional, donde una araña tiene tanta importancia como una persona. ¿Y por qué? Bueno, porque es un ecosistema integrado. Las personas son lo que son sus relaciones. ¿Cómo se relacionan con el entorno? Ha sido un asco la forma en que nos hemos vinculado con el entorno. Ha sido un desastre. Tenemos el planeta al punto del colapso. Hay que volver la mirada hacia los pueblos originarios, dejar de faltarles el respeto, mirando siempre el simbolismo del corredor judeo-cristiano y empezar a mirar que más cerca de lo que imaginamos hay una fuente de sabiduría y hay un tesoro oculto, esperando que maestros vayan a buscarlo, como se buscó la acacia, como se buscó aquel hermano perdido. Allí está entonces el dibujo del nuevo liderazgo, de la nueva gerencia que está emergiendo en el mundo, desde lo egótico, con el individuo que cree que puede eliminar todas las especies que están bajo él, hacia otra visión donde el individuo siente que es uno más y que debe respetar a sus hermanos menores como se respeta a todos los hermanos. Luego, la dicotomía que tiene no solo la expresión entre el yo y el nos, que tiene que ver con ese egótico enfoque, egoísta enfoque, egocéntrico enfoque, sino que emergen otras dicotomías. Ya no hay el énfasis de la racionalidad. Hay racionalistas maravillosos en su inteligencia y completamente imbéciles como personas, intratables,
insoportable. Se requiere equilibrio entre racionalidad y emocionalidad. Se requiere equilibrio entre objetividad y subjetividad. Se requiere equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre las competencias duras y las competencias blandas. Otra cuestión fundamental, 21 minutos, me queda poco. Diversidad y pluralismo. Ni machismo, ni feminismo, ni patriarcado, ni matriarcado. Todos los templos, desde el fondo de la historia humana, vienen señalando el equilibrio entre el sol y la luna, entre lo masculino y lo femenino. Y nosotros, en los últimos siglos, hemos enfatizado el rol del patriarcado, del machismo. La persona humana es Rosa Cruz. Es el justo equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Y todos los hombres llevan a una mujer en sí y todas las mujeres llevan un patrístico dentro también. Hay que integrarlos adecuadamente para darle expresión en la sociedad. En la cuestión política, se han exacerbado los bienes privados en detrimento de los bienes públicos. Se ha roto la tradición de 4.000 años de historia. Bienes públicos son efectivamente los que construyen, bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es el equilibrio entre los bienes privados y los bienes públicos. ¿Por qué está en el descrédito la política global? Porque hemos abandonado la protección de los bienes públicos en detrimento de esos bienes que sirven a la comunidad y que hacen la comunidad para favorecer bienes privados que solo benefician a personas o grupos. Y esto no solo tiene que ver con un país, ni tiene que ver con colores políticos, ni tiene que ver con lugares geográficos. Esto está pasando en todo el mundo y por eso que las Naciones Unidas es una institución bastarda que no está cumpliendo con su rol y que no responde a la altura de las exigencias ni en la violencia, ni en las pandemias, y hace mucho rato que no lo está haciendo. Bueno, hay una crisis de multilateralismo precisamente por eso. Otra cuestión, el tremendo desafío de romper la tremenda brecha, el distanciamiento entre las generaciones. Los jóvenes alejándose cada día más de los viejos y los viejos poniéndose al margen, no queriendo introducirse en la nueva sociedad. Los jóvenes necesitan la experiencia, la sabiduría, los aprendizajes de vida que tienen los mayores. Todos tenemos que hacer lo necesario. Los jóvenes buscando acercarse y construir puentes, y los viejos, viejas, buscar cómo entenderse con su hijo, cómo entenderse con su nieto, cómo entenderse con las nuevas generaciones, si queremos que el mundo efectivamente recobre un derrotero. Me faltó decir que todo esto yo lo defino como pandemética. Yo no entiendo que haya pandemia biológica. Yo creo que la causa basal no es la biología, la causa basal es la ética. Aquí vivimos una pandemética, una pandemia de degradación ética. Esa pandemia de degradación ética debilita la inmunología. Una inmunología, en este caso, sociocultural, no biológica, sociocultural, y que debilita el organismo. ¿Pero qué organismo? El organismo social, las instituciones, la masonería, la política, la iglesia, etc. Y se normaliza, normosis, conductas completamente disfuncionales como la violencia, como la droga, como la corrupción, como el narcotráfico, el crimen organizado, y no lo enfrentamos y ni siquiera tenemos el coraje de escribir sobre aquello. Es decir, normalizamos lo que es completamente anormal. Allí hay un tremendo desafío también en el ámbito ético. Somos lo que son nuestras ideas y creencias solo en la medida que somos capaces de darle poder. Y hoy día, ¿cómo se le da poder? Gestionando y programando semánticamente, es decir, contagiando memes. ¿Qué es un meme? Es una unidad de conocimiento cultural. ¿Cómo se viraliza? Exactamente igual que el virus, exactamente igual que el COVID. ¿Pero cómo? ¿Dónde? En las redes, en la radio,
en los diarios, en la televisión, en los escritos, en las acciones que hacemos. Es decir, se requiere gestionadores y programadores semánticos, y la pregunta es si en nuestras logias los tenemos. Claramente no los tenemos, y en consecuencia somos periféricos en el mundo que está emergiendo. Requerimos retomar la vinculación con las TIC para hacer buenas comunicaciones y generar potentes relaciones sociales, institucionales, etc. ¿De qué se trata entonces? Que vivimos una crisis ética. Esa crisis ética es una exigencia particularmente acuciante, exigente en su esencia para aquellos que se definen como éticos, filosóficos e iniciáticos. Y eso se mide con métricas de acción en el ámbito profano. La masonería, cada eslabón de la gran cadena universal, debe asumir este desafío. Yo diría que este es un siglo muy pusilánime para la masonería global. No tenemos ni la sombra de lo que fueron nuestros padres ancestrales, que libertaron países, generaron independencia, enfrentaron el desafío de la educación, el desafío de la desnutrición. Está sin micrófono, disculpe, querido hermano. Decía que, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta materia? Yo siento que estamos actuando con una tremenda debilidad. Los masones usamos mucho el simbolismo de la luz. ¿Qué sentido tiene, querida hermana, querido hermano, poner el faro, los candeles, las luces dentro del templo si las tinieblas no están en el templo? La luz tiene que estar donde está la sombra, donde está la tiniebla, donde está la oscuridad. Y la sociedad contemporánea marcha en tiniebla. Y por eso que el llamado es a que seamos luz para el mundo en las tinieblas y la tempestad. La crisis que vivimos es ética y nosotros no somos relatores ni comentaristas, somos actores y debemos enfrentar esa crisis con decisión de cara al mundo profano. He dicho, dejo hasta ahí, querido hermano, 28 minutos, dejo el tiempo restante para que podamos conversar. Agradezco vuestra atención y espero que haya sido de vuestro interés. Gracias. Muchas Gracias, querido hermano Carlos. Bien, de acuerdo a lo programado, y como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a permitir las personas que quieran intervenir 3 minutos máximo. Y las preguntas que se hagan, por favor, a través del chat. Voy a partir con una apreciación del hermano Carlos Kotlik, que dijo: la civilización comienza con aquel hueso encontrado de 10.000 años atrás, con una fractura que se curó. Eso implica que alguien lo o la cuidó para que no muera con el fémur roto. ¿Qué opina usted, hermano Carlos, de eso? Es una nota planteada hace ya mucho tiempo, efectivamente, pero yo creo que no es cuidar huesos, no es ese el sentido. El sentido es, en mi opinión, mucho más primario y mucho más primigenio. Hubo una pareja que descubrió que había amor. Y hubo una madre que sintió que amaba a un niño y que tenía que protegerlo hasta que pudiera sobrevivir. Y hubo un padre que se juntó con otros padres y que fueron capaces de proteger a esa mujer que cuidaba a su hijo y que constituía su entorno familiar. En realidad, de lo que se trata en esto es que hay amor. Lo que une la distinción de la raza humana es que ese amor está amarrado además con un entorno de ideas, de pensamientos, que en algunos casos tienen que ver con valores, en otros casos tienen que ver con reacciones, de tal manera que
para mí lo esencial en este tema tiene que ver con la adecuada, el adecuado equilibrio entre la racionalidad que tiene el individuo y la emocionalidad que debe tener. Y por eso que es tan importante el equilibrio entre lo patrístico y lo matrístico, que yo denomino, para llamar la atención sobre ese punto, el enfoque Rosa Cruz. Lo masculino y lo femenino, unido en la espiritualidad. Estás con el micrófono apagado, mi querido hermano Juan Eduardo. Gracias, hermana Alba. El hermano Guillermo Barrios asevera que ha sido un gran mensaje y dice que como masones no estamos siendo parte de las verdaderas revoluciones que hemos apoyado e instigado mientras sigamos mirándonos el ombligo encerrados en los templos. ¿Cuál es su opinión de eso, hermano Carlos? Bueno, lo dije en el simbolismo que es tan masónico. Seamos luz para el mundo. Iluminemos a los que están confusos en las tinieblas, a los que enfrentan confundidos las tempestades económicas, sociales, políticas, bélicas y de la más diversa naturaleza. Sugiero que juntemos 2 o 3 preguntas para que las hermanas y hermanos se entusiasmen en participar y en hacer sus preguntas o comentarios. Hermano Carlos, no tenemos muchas preguntas. Por eso que estoy viendo a poquito con lo que me está llegando. Ya. Bueno, está bien. Si alguien quiere pedir la palabra, por favor, que levante la mano. Que se atrevan o que callen para siempre. El querido hermano Carlos, Ya, relájense, por favor. Relájense y conversemos un rato. El querido hermano Carlos. Muchísimas gracias, querido hermano. También quiero saludar a todos, especialmente no puedo dejar pasar que lo vi a Iván ahí, que es nuestro, como bien dijo, flamante presidente de CIMAS. Es simplemente para aclarar que yo puse eso del hueso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nuestro orador, el hermano Carlos Antero, ha dicho. Yo puse lo del hueso porque se había planteado el aspecto negativo de la civilización, en el sentido del acto depredatorio de la civilización, y yo planteé el aspecto positivo de esta. Pero estoy muy de acuerdo con la ponencia de nuestro hermano Cantero, y creo que voy más allá. Me gustó la primera parte cuando empieza esto de la cooperación, de las crisis, de que esta vía que para allá, que cambio, que las cosas, este cartel que puso. Yo quiero recordar que nuestros símbolos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con símbolos, y los kanji chinos son símbolos en el fondo, que son palabras enteras. Recuerden que ellos tienen símbolos para palabras, no letras, no tienen sonidos. Hay un kanji que es el kanji de la palabra crisis, que justamente es como una casita donde hay una persona ahí que está, y que significa una parte susto, miedo, porque es la señora que está saliendo, y otra la casita que significa oportunidad, que puede salir afuera. Que es un poco ese kanji chino, esa palabra china, es un poco lo que nos está trayendo nuestro hermano Cantero. Y decir 2 cosas más. Bueno, sabemos siempre que los que están muy seguros de todo son los que dominan, y los que tenemos más dudas, por ahí los callamos un poco más, está allá. Yo quiero rescatar aquel ejemplo que, para esto de la ecoética y esto que hemos hablado, sabemos que la evolución empieza cuando esas bacterias gordas que comen bien pero que no se pueden trasladar se unen con aquellas otras bacterias que se mueven mucho pero que no pueden comer, tal como nos lo plantea Harari desde aquel momento. O sea que la cooperación va por encima de la competencia. Y recordar a esos vampiros que salen a buscar a las vacas para poder sacar sangre, y cuando no consigue uno una sangre, otro vampiro le regurgita en la boca y le da de comer para que no muera. Pero lo original es que hemos descubierto que en otra oportunidad recuerda quién fue el que le ayudó y le regurgita la sangre a ese mismo. Hay ejemplos concretos en la biología, en la historia,
de que la cooperación está por encima de la competencia, y ecológicamente hablando, y esto es un poco lo que nos ha traído nuestro hermano, y yo quiero agradecer eso y aclarar eso. Es todo, queridos hermanos. Gracias, hermano Carlos. ¿Algún comentario, hermano Carlos Cantero? Estamos de acuerdo. Bien, bien. Tiene la palabra la hermana Edith Camerano. Muchas gracias, querido hermano Eduardo. Gracias, querido hermano Carlos Cantero. Yo voy a traer a colación algo que leía el otro día y que creo que viene muy bien en este momento, donde se hablaba de que las ideas son la norma de las acciones. Los principios son los que dan forma a los actos humanos. Y yo creo, de acuerdo a lo que usted comentaba, que uno de los temas fundamentales es la pérdida de principios y la pérdida de valores, que es un punto fundamental y que creo que hay que rescatar. Es esta una ley general que se impone a la humanidad, aunque por inconsecuencias que no siempre se explican, en raras ocasiones el hombre olvida las propias convicciones y deja de obrar de conformidad con ellas. Creo que allí entra algo tan complejo como es el manejo y el manejo del poder. Y como usted decía, estoy absolutamente de acuerdo. Y hoy, dentro del mundo de la ciencia política, yo soy politóloga, una de las cosas que estamos trabajando y que se está revisando es el concepto de democracia. Cuando usted habla de la propiedad pública y privada, ¿qué encontramos? Encontramos cómo el mundo ha ido cambiando y hoy prima más lo privado que lo público. ¿Por qué? Porque hemos privatizado hasta la salud, que es algo que hemos estado viviendo y que hemos visto cómo ese tema tan complejo hoy ha sido, digamos, el centro dentro del tema de la pandemia que estamos viviendo. Es mi palabra, querido. ¿Una más? ¿Alguien más? Tiene la palabra la hermana Marta Ferrari. Bueno, muchas gracias. Saludo al querido hermano Carlos Cantero. Nos conocemos de Valparaíso, del Encuentro de Libre Pensamiento. Y un espacio en el que realmente me reconfortó la práctica de encontrarnos los hermanos y las hermanas. Yo creo, como él, recordando las enseñanzas de Naranjo y de tantos otros maestros tan valiosos, que nos están poniendo en una situación para que cambiemos, para que nos pongamos las pilas, porque dentro del templo hay un paralelo entre las enseñanzas de los pueblos originarios que trabajan lo colectivo y la enseñanza que tenemos en la masonería, que nos enseña a trabajar en forma colectiva. Si nosotros aprendiéramos a ser uno más y en el círculo de aprendices, el círculo de compañeros o el círculo de maestros, no tener la necesidad de destacar el yo por encima del nosotros, podríamos empezar a ganar una construcción colectiva, donde la espiritualidad se viva en forma tangible. No importa si lo aportamos, si ese granito de arena o esa gota de luz, de amor, la hizo quién puso más, quién puso menos. No importa medir, importa hacer. Y desde ese lugar, tener la oportunidad de construir juntos, cada uno en la institución que se sienta más cómodo, pero aplicando las sabias enseñanzas. Entiendo que tal vez en este momento no sea tan importante liberar a América de la colonización, pero tal vez
tengamos que liberarnos a nosotros mismos de los prejuicios, de nuestras limitaciones, de nuestra forma rígida de creer que tengo la verdad solo yo o tú, y de sentir que la construimos juntos. Cuando nosotros pretendemos no ser nacionales, podemos ser criticados, pero capaz que hay otros que lo necesitan. Caminando por nuestra América, aprender de lo que han hecho mayas, incas, aymaras, mapuches, cómo los hemos contaminado con el alcohol y con los vicios, cómo nos hemos sido capaces de tomar la enseñanza y volver a esos orígenes. De nuestros pueblos que limitaron en Uruguay, por ejemplo, no tenemos rastros porque los mataron, quedan genéticamente detectables, pero sí llegaron las enseñanzas y ellos tomaban sus decisiones en colectivo, porque sabían que la sabiduría no era de uno, salvo que hubiera una responsabilidad de uno mayor que otros. Y la suma de todas las verdades, de todos los puntos de vista, era lo que construía la próxima decisión, la más sabia, la que tenía el condimento de todos y de todas. Yo les agradezco muchísimo el espacio de poder intercambiar y de escucharnos a través de toda América por las tonadas de distintos lugares, que es mantenernos hermanos, hermanas, juntos, haciendo lo que tenemos que hacer. Poner esa luz donde tenemos que llevarla y aportarla. No importa el reconocimiento, importa ser. Y aprendimos mucho de muchos maestros que nos abrieron la cabeza. Y es nuestro deber o nuestra responsabilidad también dar eso, abrir cabezas, despertar conciencias, abrir el corazón dolido, que se sane y que pueda dar un paso más. Era cuanto quería compartir con ustedes y agradecerles esto. Gracias, hermana Marta. Hermano Carlos, ¿quiere hacer algún comentario? Otro más. Tengo muchas ganas de hacer comentarios, pero yo prefiero que hablen los hermanos. Después yo recojo los distintos. Tengo dos preguntas. El hermano Lorenzo pregunta: ¿qué es el acto civilizatorio sino acto depredatorio por naturaleza? Y el hermano Rubén Pizarro pregunta: ¿cómo influyen las redes sociales en nuestra orden, tanto en forma positiva como negativa? Ok. Esas dos preguntas tengo, hermano Carlos. Ok. Voy a hacer un comentario recogiendo de Edith Cameron. Ella hablaba de la vigencia de los principios y valores. Bueno, de eso se trata efectivamente. La pregunta es bien directa, digamos. Yo no le voy a reclamar por principios y valores a Chacarita Junior ni al Colo Colo en Chile, digamos. Tampoco voy a ir a reclamarle a la Pepsi Cola ni a la Coca-Cola. Hay instituciones que se autoproclaman éticas, filosóficas e iniciáticas. Y cuando hay una crisis que es ética, la mirada se debe volver hacia ¿quiénes? Hacia los que se autodefinen como éticos. Y la pregunta es, querida hermana, querido hermano, aparte de tener excelentes diálogos, estupendas reuniones y de tiempo en tiempo algunos ágapes maravillosos, ¿qué más hacemos, pues? ¿Hasta cuándo seguimos puliendo la piedra? ¿Y cuándo empezamos a hacer lo que tenemos que hacer? Construir. Y por eso que yo dije, estaba cortado, parece el audio, pero si no lo escucharon, se lo digo ahora. Yo tengo la impresión de que nosotros no somos coherentes ni consecuentes con la herencia que hemos recibido. Y agregué, nuestra conducta es pusilánime. Pusilánime. Hablamos mucho y hacemos poco. Y particularmente en lo que tenemos que hacer, que es en el ámbito, ¿en qué ámbito? En el ámbito de la ética, en el ámbito de los principios y valores. Nosotros debemos ser garantes de la preservación y de la promoción de los principios y valores. Cuando ese joven sale a la calle y pinta ese cartel que dice
menos materialismo, más espiritualidad, nos está dando un mazazo a nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque yo escucho muy habitualmente la masonería echándole la culpa a todo el mundo. Es que los políticos son un desastre, es que los empresarios son aquí, es que los curas... Hermano, por Dios, hermana, ¿cuándo vamos a mirar la tremenda viga en el ojo propio, pues? Vivimos mirando la paja en el ojo ajeno. ¿Cuándo diablos vamos a mirar la viga en el ojo nuestro, pues? ¿Qué hemos hecho en los últimos 100 años? Entonces, ¿de qué nos sentimos orgullosos en los últimos 100 años? ¿Qué hemos hecho realmente relevante? Después, Carlos Clotet habla sobre la colaboración. Yo estoy completamente de acuerdo en que esa es la esencia. Esa es la esencia, pero es una colaboración con espíritu universalista. Yo siento que la masonería se ha ido recogiendo en sí misma, se ha ensimismado. Entonces nosotros decimos, pero es que hay tanto egoísmo, pero hermana y hermano, ¿y a quién debiéramos reclamarle, por Dios? Si cuando hablamos de egoísmo estamos hablando de principios y de valores, ¿a quién le voy a reclamar? La hermana, sí, la hermana Marta Ferrari puso dos ejemplos que a mí me parecen interesantes. Cuando habló de los valores neoliberales. Bueno, la gente del mundo neoliberal hizo un planteamiento. Y tuvo un éxito tremendo, lo impuso en medio mundo. Y hoy día descubrimos que querida hermana Edith Camerano, ahora descubrimos que no era tan ético el modelo. Y el modelo, siendo ético, resultó que los administradores fueron unos miserables, se dedicaron a robarse lo que encontraron. Entonces, y lo que es peor, querida hermana, escucho yo permanentemente, es que este modelo es malo. Como usted sabe, querida hermana, no hay buenos modelos ni malos modelos. Los malos son los que los ejecutan, los miserables no es el modelo, los miserables son los ladrones sin vergüenza que se robaron lo que encontraron, esos son los miserables. Y yo encuentro que es incoherente decir, el modelo es malo. No, señor, el modelo no es malo, los sinvergüenzas son los malos. ¿Por qué? Porque no respetan los valores éticos. La hermana Ferrari dijo otro elemento complementario a lo que planteó la hermana Edith, habló de la democracia. Yo soy un hombre que tiene formación de geógrafo, de sociólogo y que ha estado en la política. Yo creo que no hay un chileno que tenga más cargos que los que yo ocupé. En toda esfera, local, regional, nacional. Llegué a ser vicepresidente del Senado de Chile. Mire lo que les voy a decir, queridas hermanas, queridos hermanos. En América Latina no existe la democracia. Por Dios, no existe. Y por eso que hay que revisar, efectivamente, como decía la hermana. Porque la principal cuestión de la democracia es que se impone la soberanía del pueblo, por Dios, y esa es la esencia de la democracia. Y cuando al pueblo le torcen la nariz, matiné, muy noche, los de la izquierda, los del centro y los de la derecha, algo anda mal, pues. Si no logramos remontar, y además, ojo, y ahí yo creo que las dos hermanas van a darme la razón por su formación profesional, con métricas, pues, con métricas para medir efectivamente. ¿Por qué? Porque el político encuentra que lo hace siempre súper bien, pues. Tiene el desastre en el pueblo, tiene el pueblo hambreado, pero él dice que lo ha hecho fantástico, ha tenido tan buena intención. Sí, señor, pero su resultado es una mugre, pues. Para eso hay que tener métricas. Y no hacemos métricas, pues.
Entonces, ahí tenemos un tremendo desafío. Después, también se mencionó en las preguntas de los hermanos que no alcancé a anotar, las que venían leídas. Esta tensión entre el yo y el no, entre la ética y lo no ético, en fin, de lo que estamos hablando, querida hermana, querido hermano, no es por obra y gracia del Espíritu Santo que pasan esas cosas. Es cuando hay elevación de la conciencia. Es cuando hay una corriente que contagia la reflexión, que contagia el pensamiento, que hace que el individuo desarrolle pensamiento crítico. Y yo les pregunto, queridas hermanas y queridos hermanos, ¿alguno de ustedes puede sostener que hoy día hemos fortalecido la capacidad reflexiva? ¿Que tenemos mejor pensamiento crítico masivo en la gente? Cuando tenemos una televisión basura en América Latina que debiera avergonzarnos. Entonces, esto del yo y el nos tiene también que ver con el hermano que dice, ¿acaso civilización no es un acto depredatorio? Y yo le contesto, y querido hermano, ¿y usted no cree en la elevación de la conciencia? ¿Y usted no cree que nosotros tenemos algo que hacer para que la barbarie se vaya despejando? ¿Estamos determinados? ¿Esto lo puso la divina providencia? ¿Acaso no somos un ser humano perfectible? Entonces, ahí es donde yo hago el llamado de atención, porque quizás lo único que yo quisiera decir en esta noche que conversamos y reflexionamos en comunidad espiritual es que nosotros hemos tenido demasiada permisividad. Somos demasiado acomodados como masones. Si estos hubieran sido las logias lautarinas, si estos hubieran sido los padres fundadores, seguramente todavía estaríamos dependiendo de España. Con este espíritu no habríamos sacudido nada. Nosotros necesitamos recuperar el liderazgo, necesitamos recuperar el estudio de las nuevas tendencias. Por eso que yo agradezco al hermano Héctor Díaz Montenegro, que escuchó la conferencia y dijo, yo quiero que mis hermanos la escuchen. Porque me dijo, hay un proceso de adaptabilidad al que no le estamos poniendo toda la atención. Sí, pues hermano. Declina una sociedad, emerge otra con nuevas características y nosotros no le estamos poniendo atención. Ojo, queridas hermanas y queridos hermanos, estamos hablando todavía de la sociedad digital. A Carlos, que lo vi bastante al tanto de todo lo que tiene que ver con la parte neurológica y científica. Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros no tenemos nada que hacer. Si seguimos como estamos, nada que hacer en la sociedad de la singularidad, nada que hacer. La sociedad de la singularidad, que es la que viene emergiendo, es cuando la inteligencia artificial se mezcla con la inteligencia humana, se suma la biotecnología, la nanotecnología, la robotización, y podría seguir dando ejemplos, y entonces el ser humano empieza a ser intervenido por fuera, pero lo más grave, por dentro. ¿Y qué parámetros éticos estamos planteando nosotros? Ese era el sentido cuando yo le decía, Alemania habla de la economía digital. No, señor. El objetivo no es la economía digital. Un masón no puede tolerar eso. El Japón dice, no, la innovación y la competitividad. Sí, señor, el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, tengo otra idea, pero la voy a dejar porque ya usé mucho rato en la palabra. Hay dos hermanos que veo que están pidiendo la palabra, y varios parecen. Ya, gracias, hermano Carlos. Tiene la palabra el hermano Guillermo Barrios.
Perdón. Gracias, querido hermano. No, solamente quería plantear una inquietud a partir de lo que dijo alguna querida hermana que se me pierde en en el mapa de los hermanos presentes. Nosotros, masones, tenemos una raíz europea. Escocia, Inglaterra, Francia. Y hemos dejado de lado nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestra raíz indígena. Y casi la hemos descartado. Y no hemos aprovechado la sabiduría azteca, inca, tolteca, araucana, mapuche, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que de acuerdo al brillante planteamiento y desafío que nos plantea el hermano Carlos Cantero, creo que muchas de las respuestas a las preguntas que él plantea, a los desafíos que nos pone, están ahí, están en ese conocimiento. No lo hemos asimilado, no lo hemos incorporado. Nuestras palabras de paz, nuestros ritos son europeos. Y no está mal, está bien. Construyen, ya han construido la Amazonía. Pero nosotros tenemos una vitalidad un tanto distinta. Tenemos un entorno geográfico distinto. Tenemos una forma de comunicarnos diferente. Y creo que deberíamos, o debiera ser nuestro deber, adentrarnos en las culturas ancestrales para encontrar nuestra propia respuesta. Y les cito las palabras de un poeta rancagüino, discúlpeme lo local, y dice: habría que empezar de nuevo, ir hacia la raíz del indio. Solo así encontraríamos la América no descubierta. Es mi palabra, querido hermano. Gracias, hermano Guillermo. Tiene la palabra el hermano Jorge Bosa. Hermano Jorge Bosa, ¿está por ahí? Hizo una pregunta por chat, parece. Yo tengo tengo el chat a la vista, hermano Tito. Gracias. Siguiente. El hermano Felipe Albornoz dice: en esta sociedad posmoderna es posible una ética que rompa el individualismo y el culto a las formas. ¿Cuál es esa? Y el hermano Dionisio dice: ¿podemos resumir que la ética masónica debe estar asociada a los cambios sociales sin apegos a lo tradicional? Tenemos esas dos preguntas, hermano Carlos. Ok, gracias. Mi comentario al planteamiento del querido hermano Barrios. Claro que somos eurocéntricos, eminentemente eurocéntricos, y quizás ese sea un gran problema. Y por lo que usted dice, pues, querido hermano, yo les voy a dejar una provocación. Por favor, busquen tablilla de oro Coricancha. Tablilla de oro Coricancha, Cusco. Y vean esa tablilla. Yo, desgraciadamente, tengo problemas de configuración en este minuto porque la tengo a la vista, digamos. Y es francamente sorprendente que en un templo, ojo, que en un templo ancestral, en el Cusco, en la cultura inca, esté la tablilla
de Coricancha, tal como suena, Coricancha. Y si ustedes la miran, van a ver ese hoyo que está al centro, que es la representación de Dios en todos los templos masónicos. Van a ver el sol y la luna, van a ver las columnas, van a ver los valles y van a ver a las personas. Francamente increíble, increíble. O sea, yo cada vez que lo veo me quedo con la boca abierta y yo me pregunto por qué la masonería no le ha puesto más atención a esto. ¿Es que acaso no lo saben? ¿Es que no creen que sea bueno revisar? Bueno, ahí hay un... Entonces, hay efectivamente... yo he escrito harto, tengo varios trabajos sobre eso. Hay uno sobre simbolismo del mundo andino. Por Dios, el simbolismo del mundo andino es de una riqueza francamente inconmensurable. Por darle solo un ejemplo, la espiral que ustedes ven en las pictografías, en los petroglifos, en los geoglifos. No tenemos idea lo que significa. No tenemos idea, es exactamente la temática que hemos desarrollado hoy. Allí está representado la concepción del tiempo y el espacio. Solo que ellos no creen en la concepción eurocéntrica o judeo-cristiana o del corredor sirio-palestino, que es la concepción del tiempo lineal. Ellos dicen que el tiempo para ellos no es lineal. Segundo, no es un tiempo y un espacio, es tiempo-espacio, todo junto en espiral. Como son todas las figuras que ven en el cosmos, como ven en la genética. ¿Cómo sabían eso? Sin embargo, está representado. Entonces, lo dejo ahí como una gran provocación. Creo que ahí hay un trabajo. Y si alguien quiere ver esos trabajos, ponga a Carlos Cantero y ponga lo que mencioné, simbolismo, por ejemplo, andino, y va a salir el trabajo y lo van a poder ver. Tenemos un eurocentrismo exacerbado que tiene que estar en equilibrio con lo que es nuestro barrio. Uno no puede amar al padre sin amar a la madre. Uno no puede amar a la madre despreciando al padre. ¿Tenemos raíces europeas? Claro, sí, pero también tenemos un tremendo acervo y un patrimonio en el mundo andino. A propósito de eso mismo, cualquiera que haya leído la encíclica papal Laudato Si, va a encontrar fundamento a lo que el hermano preguntaba recién. ¿Es que acaso se puede cambiar esa concepción? ¿Es que acaso civilizatorio no es depredatorio? No, querido hermano, no, no, sáquese eso de la cabeza. Eso no es así. Esto es así porque nosotros llevamos 2000. Lea por favor los primeros 3 párrafos de la encíclica Laudato Si. Porque si se lo digo yo, claro, es de un tipo que ha leído algo. Pero cuando el Papa dice, llevamos 2000 años de historia mal interpretando el Génesis, porque no puede ser para dominar y someter a las demás especies. Tiene que ser algo más integral, más respetuoso del entorno. O sea, cuando allí está el fundamento de este enfoque ecoético, sistémico, relacional, quiere decir que se puede producir un cambio en la medida que haya un cambio ético, que haya un cambio de conciencia. Y el otro comentario que hizo el hermano cuando dice, es que acaso la ética masónica puede acomodarse. Yo creo, querido hermano, que los principios son eternos, permanentes y universales, trascendentes. Pero la ética se va adecuando, pues. La ética tiene elementos. Por ejemplo, para que usted me entienda, el concepto de propiedad que está establecido en todas nuestras legislaciones. Bueno, ese concepto de propiedad los jóvenes lo tiraron a la basura, pues. ¿Cómo así? Sí, pues. El copyright, está muy bien el copyright, pero ¿sabe qué? Nosotros inventamos el copyleft. ¿Qué es lo que es el copyleft? Es que usted no es propietario de esa idea. Yo la libero. Y surgió el copyleft. Y fruto del copyleft surgió una nueva cosa en las relaciones. Si la masonería estudiara mínimamente este concepto que voy a decir a continuación, sería otra institución a nivel global. Surgió a propósito de lo que acabo de decir,
el Cognitive Plus. Esa palabra está en inglés, ¿verdad? Cognitive Plus. Pero en español, ¿qué significa? Excedente cognitivo. Y yo le agregué excedente de compromiso, excedente de vocación, excedente de amor, excedente de generosidad. A todos nos sobra amor, nos sobra generosidad, nos sobran conocimientos, nos sobran capacidades. A todas y a todos. Unos diseñando naves para ir al espacio, otros escribiendo una maravillosa poesía y otros haciendo un exquisito plato. Todos tenemos excedentes cognitivos. ¿Y qué hacemos con eso, queridas hermanas, queridos hermanos? Bueno, los jóvenes nos están dando cátedra. Inventaron el Cognitive Plus, se pusieron de acuerdo, dijeron que era muy cara la enciclopedia británica, que ellos podían hacer una enciclopedia más económica, que ellos podrían hacer una enciclopedia universal, que podrían ponerla a disposición de toda la humanidad y que podía ser gratuita. Todo el mundo los miró como si fueran locos y ahí está la Wikipedia disponible. Entonces, cuando el hermano me pregunta sobre la ética tiene que irse adaptando a los tiempos. Por eso que se habla de un etos, y el etos cambia, y cuando el etos cambia, cambia la ética, y cambia la estética, y cambia la emocionalidad. Lo dejo hasta ahí. Una o dos preguntas más, porque ya estamos en la hora, por favor. Está muteado, Juan Eduardo. Ya lo sé. Tiene la palabra el hermano Aerk. Acá, muchas gracias, querido hermano Juan Eduardo. Muy buenas noches a todos, querido hermano, y buenas noches, querido hermano Carlos Cantero. Tengo una pregunta sobre lo que usted comenzó hablando, en el cambio de paradigma y la adaptación ante la nueva realidad, y entendiendo que la tecnología es solamente un medio, y que la ética es fundamental para que el uso de la misma sea en beneficio de los fines que cada uno determine como fuente de su propia felicidad. Porque en esto hay un respeto irrestricto a la libertad y los proyectos personales que cada uno pueda tener para su vida. La pregunta es, desde el punto de vista masónico, y en base a su opinión, ¿cómo superar el paradigma de entender la libertad dentro del templo como una subjetividad igualitaria y no como una mayéutica para que cada uno logre la búsqueda de la verdad, pero confiando en antecedentes que sobrepasen la propia valoración subjetiva? Ok, juntemos con otra, por favor. Bien. La hermana Yomara Mawad dice, ¿cuándo empezamos a depurar nuestra orden que nos autoproclamamos éticos y tenemos iniciados que no entendieron el mensaje? Debemos ser, no parecer, ser coherentes como lo manifestó. Dejar la diplomacia y actuar por bien de la orden con valores y principios. Más preguntas. Dice Jorge Goza, ¿podría explicar el impacto del paradigma comunicacional y el impacto en la pandemética? Ok, ¿hay alguna hermana o hay algún hermano que tenga todavía una duda y que no se atreve? Porque esta va a ser la última ronda y me gustaría que si tiene esa inquietud la suelte ahora, y si no, como ya dijimos, calle para siempre. O calle hasta la próxima reunión. El hermano Freddy tiene levantada la mano. Hermana Candy, ofrezca la palabra. Perdón, el hermano Freddy del BEC tiene levantada la mano. Gracias, hermana Candy. Gracias, querido hermano Eduardo. El salario que nos acaba de dar el querido hermano Carlos Cantero es fabuloso, excelente. Me gustó mucho los siglos de cultura andina. Nosotros vivimos orgullosos del legado cultural de nuestros padres, pero nuestros aborígenes
Yo siempre he dicho, y se lo digo a mis hijos, yo llevo el indio adentro, yo llevo la cultura adentro, y eso hay que demostrarlo, no solamente decirlo. La pregunta es, ¿será posible que la masonería practique una ética de etos, buscando el patos en la comunidad para ver que los tantos modelos que hay, que existen ahora, como asertivamente decía el querido hermano Carlos, los modelos no son malos, malos son los administradores. Y hoy en día nuestra juventud en todos los países lo está demostrando y está protestando. Desgraciadamente con unas variables que a veces se salen. Pero lo básico para mí es preguntar, ¿somos los masones? ¿Podemos los masones y las masonas, mis queridas hermanas y hermanos, practicar la ética de etos? Hacer el bien. Nosotros nos volvemos una ética reflexiva, más filosófica, y hablamos bonito en los templos y decimos cosas extraordinarias. Pero ¿sí somos conscientes de eso? Es mi palabra y quiero felicitar al querido y poderoso hermano Iván Herrera por su llegada a la presidencia. Muchas gracias, mis queridos hermanos y queridas hermanas. Gracias a usted, hermano Freddy. ¿Hermano Carlos? Sí. Yo estoy seguro que hay una dama que está, no sé por qué, estoy seguro que hay una dama que quiere preguntar algo. No tengo una pantalla tan grande porque que se atreva, que hable nomás. Me hablan, yo le podría ofrecer la palabra. Porque al hablar aparecen en la pantalla. ¿Hay alguien que solicita la palabra? Yo solicito. Hermana Marta, de nuevo. Muchas gracias. Sí, a través de lo que escucho, creo que algunas cosas nos faltan conocer. Por ejemplo, encontré en la dinastía Yuan un hombre y una mujer con una escuadra y un compás. Eso miles de años antes de Cristo, la época de la cultura china, antigua. Encontré herramientas masónicas en la historia de los esenios. Encontré en los templos de Cusco escuadra y compás escondidos entre las columnas construidas, porque lo que pasa es que nos detenemos a observar y no aceptar ciegamente todo lo que nos dicen. Y en realidad creo que nosotros, me gustaría mucho que nuestra formación desde que nos iniciamos fuera un poquito menos egocéntrica, menos elogiosa, porque cada uno hace lo que debe hacer si es que le da la pila, y ponernos un poco más humildes, trabajar el valor en nosotros y fomentarlo en los otros. ¿Qué legado le podemos dejar? Bueno, no he sido ni diputada, ni senadora, ni médica que trabaja la innovación en la salud, el encuentro con el paciente de otra manera. He traído aparatos y técnicas animándome a hacerlo distinto. Creo que hay que hacerlo distinto donde podamos y poder actuar con nuestros aprendices, que si tiene título, oficio o no tiene nada, pues tiene la oportunidad de ser él y de siendo él mismo, ella misma, llevarlo afuera. Llevarlo juntos, no solos, la fuerza del colectivo, solos no podemos, pero juntos podemos, y desde la riqueza de las diferencias, desde donde aprendimos en rito francés o rito escocés, o de otros ritos que hayamos practicado, aprendido, pero también el condimento de nuestras tradiciones antiguas y ancestrales no están reñidas, no lo tenemos prohibido. ¿Y por qué? Porque los pueblos originarios hablaban de símbolos también. Y lo ponían en formas, para que trascendieran los tiempos y nos llegara a nosotros y nos preguntáramos qué significa esto que dejaron.
llaman a la chacana cruz. No es una cruz, es un símbolo con 8 direcciones, porque no le alcanzaban 4, donde están representados animales sagrados, plantas sagradas, además del sol y la luna, y el centro circular que convoca al que todo lo ve. Bueno, quería comentar estas cosas aprovechando de que si no hablamos debo callar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, última Ya, Carlos. palabra. Voy a ofrecer la palabra al ver. Yanini, que la pidió. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, maestro Carlos Cantero. Buenas noches a todos en sus títulos y grados. A ver, en el siglo XVI, en América se vive una de las mayores masacres de nuestros pueblos originarios. Se nos impone una cultura, se nos impone una forma de ver la vida, se nos impone un Dios. En el siglo XVIII, la aristocracia castellano-vasca, de eso sabe mucho el profesor Canteros y don Eduardo Galleguillos, va a Europa a buscar títulos de nobleza y órdenes de caballería. En el siglo XIX es esta misma aristocracia la que se hace cargo de la dirección de las nuevas repúblicas en América Latina. ¿Y qué tenemos en América Latina? Tenemos un conjunto de naciones que pelean entre sí por un pedazo de territorio mal definido, mientras las potencias europeas son las que nos proporcionan las armas para esta guerra. Así tenemos guerras horribles, como la guerra entre Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, la guerra de la Triple Alianza, que es una de las más sangrientas de América en el siglo XIX. Tenemos la guerra del salitre, en donde nos llevan a una guerra que no queríamos o que quizás buscábamos. ¿Y qué obtuvimos después de la guerra? Una guerra civil. Es decir, es como la guinda de la torta. Estoy hablando de la historia de Chile. Pero más allá de eso, ¿qué tenemos? Tenemos una masonería francesa, escocesa, inglesa. Tenemos rituales que son traducidos por nuestra intelectualidad. Tenemos intelectuales que hablan francés y escriben en francés. Por lo tanto, cuando nos hablan de que el lenguaje es un camino inseguro y engañoso para acceder al conocimiento de la realidad, esto es Platón. Por lo tanto, tenemos un lenguaje engañoso y nos hemos engañado, nos hemos engolosinado con ese lenguaje. Es mi palabra, queridos hermanos. Muchas gracias, hermano Yanini. Tiene la palabra el hermano Carlos Cantero. Ok. Me quedé con una sola duda. Un hermano me pidió que hablara sobre el paradigma comunicacional en relación con qué. Con la masonería parece que era, ¿verdad? Con la pandemética. La pregunta la tengo acá. Ah, con la pandemética, la pandemética. El paradigma comunicacional y el impacto de la pandemética. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, queridas hermanas, queridos hermanos. Muchas gracias, Héctor Díaz, por esta conversación. Trataré de darle una pasada a cada uno de los temas planteados. Los cambios de paradigma son muy evidentes, digamos, y hay que estudiarlos para saber cómo adaptarse al nuevo escenario, al nuevo ethos que surgió. No le ponemos mucha atención a esta cuestión. Y además, déjeme decir algo que no lo he dicho, pero que yo creo ineludible decir. Yo veo mucho dogmatismo en la masonería. Mucho dogmatismo. Y no solo dogmatismo, porque hay dogmatismo
que son amplios, abiertos, reflexivos. Veo dogmatismos repetitivos, reiterativos, replicativos. Como diría el gran maestro chileno Humberto Maturana, extremadamente poéticos. Extremadamente poéticos. Entonces, si tomamos solamente los tres elementos fundamentales del pensamiento humanista laico, libertad, ¿de qué libertad hablamos? Igualdad. ¿De cuál igualdad, querida Marta? ¿Del que se atiende en la clínica con todos los lujos y todas las atenciones, o del que se atiende en el hospital y que tiene toda precariedad porque el Estado no cumple su función? Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Y después de la fraternidad, ¿de qué fraternidad, queridas hermanas, queridos hermanos? ¿De las que tenemos en el templo? ¿O la que vemos en la calle? Que de fraternidad no tiene nada. Entonces, lo que yo diría es que nos falta coherencia. Esa es mi apreciación. Nos falta coherencia, nos falta pensamiento crítico, nos falta actuar con mayor interpretación propia y adecuada de la realidad. Después, esa pregunta del paradigma comunicacional y la pandemética. Primero, el paradigma comunicacional. Un medio, un mensaje, un receptor. Bueno, ese paradigma se murió. Son múltiples medios, con múltiples emisores, con múltiples mensajes, con múltiples receptores, en un marco de multidireccionalidad, en un marco de multimedialidad, medios, y en un marco de multimodalidad. O sea, es nada que ver con lo que nosotros conocimos. Cambió el mundo. Y por eso que lo que yo sostengo es que lo que ha cambiado es la forma relacional. Cambió el ser humano en su propiedad relacional. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que el lenguaje construye la realidad. Eso lo dijo Wittgenstein. Eso viene de una escuela moderna de los últimos 80 años. Claro, pero faltan los últimos 15. ¿Y por qué? Sí, pues hermana, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lenguaje habla usted? Porque le tengo una novedad, los niños no leen. ¿De qué lenguaje estamos hablando entonces? Ah, no, ustedes piensan que escriben. Los niños no escriben. 200 caracteres para expresar sus ideas. Y eso a lo largo de 30 años no sé en qué vamos a terminar. Y entonces, ¿qué pasa con los niños? Yo digo niños de 35 para abajo, porque bueno, esa es la edad que tienen mis hijos, son niños, para mí. Entonces, esta comunicación se da en el contexto de un lenguaje que es un metalenguaje. Eso es lo que yo quería trasuntar a ustedes. Un metalenguaje. ¿Y qué es un metalenguaje? Es un lenguaje de los lenguajes. ¿Y qué es lo que hay ahí? Allí hay, en el fondo, lo escrito, lo oral, lo visual, lo multimedial, lo interactivo y la data, que está al lado. Sácame la data, dice uno. Dime cómo ha sido el comportamiento de este tipo en los últimos 30 días, cómo ha estado la temperatura, su azúcar o lo que sea. En fin, la data. Todo está ahí mismo. Entonces, cuando estamos hablando de un cambio del paradigma comunicacional, estamos hablando de eso. Y cuando decimos que el lenguaje construye realidad, estamos hablando de un metalenguaje, que todavía nosotros no lo conocemos bien, pero que vamos a tener que conocer bien, porque nosotros queremos sobrevivir e influenciar. Y una cuestión más que quiero decir sobre este punto del paradigma comunicacional. El paradigma comunicacional se rige, en mi opinión personal, estrictamente por los principios de la inmunología.
por los principios de la inmunología. Y dentro de eso, el virus, el COVID, tiene mucho que enseñarnos. ¿Cuál es la característica más importante que hace que el COVID sea lo que es hoy día el COVID? Son dos cosas. Una es que tiene una baja tasa de mortalidad y dos es que tiene una tremenda tasa de contagio, o sea, de viralización. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros tenemos que aprender a ser contagiosos, pues. ¿Y qué hacemos en los templos, queridas hermanas, queridos hermanos? Escondernos. No somos contagiosos con nadie, ni con nuestra familia, por Dios. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. Claro, después cuando entran en detalle dicen, sí, lo que pasa es que cuando uno se contagia es capaz de contagiar a 3. Oye, pero apareció el otro bicho y el otro bicho es capaz de contagiar a 8. O sea, se contagia a 1 y son 8. Bueno, eso es exactamente lo que nos tiene que pasar a nosotros. Pues. Pregunto yo, ¿cuál es la métrica de nuestro potencial de viralización de principios, de viralización de valores, de viralización de ideas? Pues. Entonces, por eso que hablaba de la inmunología, tenemos ahí mucho que aprender. Y luego, cuando se dice, relaciónelo con la pandemética. Pandemética es una pandemia de degradación, en este caso no biológica, cultural, ética. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Exactamente lo que acabo de explicar. Que se están viralizando, que se están difundiendo, que se están contagiando los valores que nosotros no promovemos. O sea, tenemos baja capacidad de contagio y además los demás bichos se mueven mucho más rápido que nosotros. Bueno, vamos a tener serios problemas. Serios problemas. Y si a eso le agregamos que no usamos el paradigma comunicacional, o sea, nosotros vamos a nuestros templos, aquí hemos tenido 100 y tantos en la reunión, hemos hecho un tremendo esfuerzo y yo creo que vamos a terminar todos contentos y felices. Pero ¿qué va a pasar mañana a las 8 de la mañana en cada uno de vuestros países, queridos hermanos? Que ustedes van a prender el televisor y va a aparecer un gallo igual que yo con una corbata, hablando estupideces, contagiando materialismo, y le va a hablar no a 5, ni a 10, ni a 120, ni a 140. Le va a hablar a 5, a 7, a 10, a 15 millones de personas por ese mismo medio. Entonces, resumen, su capacidad de contagio antivalórico, disfuncional con nuestras ideas, es tremenda. Y el tema entonces es, querida hermana, querido hermano, ¿cómo enfrentamos esa situación? Así que es buena la pregunta, querido hermano, ¿cómo asociamos el paradigma comunicacional con la pandemética? Asumiendo que somos unos bichos que hacen poco daño porque contagian poco. Y hay otros que hacen mucho daño porque están contagiando disfuncionalidades. Mire, por favor, querida hermana, querido hermano, lo que hay en la televisión. Mire el Netflix. El Netflix es una estructura que reemplazó a los cines para difundir antivalores. Particularmente deben haber el 30% de las películas que hay ahí tienen que ver con la normosis. Normosis es una enfermedad social cuando se normaliza lo anormal. ¿Y qué están normalizando? La cultura del narcotráfico, la cultura de la violencia, la cultura de sacar la pistola y pegar un balazo, etcétera, etcétera. ¿Cómo combatimos eso, querida hermana? Haciéndonos unas hermosas reuniones entre nosotros sin que tengan ningún efecto en la comunidad. Vamos a ayudar a detener esa tremenda epidemia de antivalores. Con eso yo creo que respondía el hermano Freddy también, cuando habla de masonería ética y patos, es lo mismo. Y preguntas, ¿podemos? ¿Somos capaces? ¿Haciendo lo que estamos haciendo, querido hermano, querida hermana? No, no tenemos ninguna posibilidad y vamos a estar condenados al fracaso y condenados a desaparecer y a ser un grupo boutique
que se van a reunir muy bonitos, con humita, con corbata, con mantil, y que la gente va a decir, ¿y quiénes son estos gallos locos, güey, que se reúnen con esas tenías? A eso estamos condenados. Porque si seguimos haciendo más de lo mismo, ¿el resultado cuál va a ser, querida hermana, querido hermano? El mismo, pues. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo nos adaptamos. Por eso que el título decía adaptabilidad a la sociedad digital. El tema de los simbolismos lo voy a dejar ahí porque en realidad el que quiera ver, que busque mis textos y lo va a encontrar. Y si no, me manda un correo o me manda un WhatsApp. El hermano Héctor Díaz tiene todas mis coordenadas. Me mandan ahí con el WhatsApp y yo les mando el texto para que no lo busquen. Lo dejo hasta aquí. Habíamos dicho hasta las 21:30 de Chile y ya estamos en el horario. Les mando un abrazo, un beso fraternal. Estoy contento de que me hayan invitado. Espero que ustedes estén contentos de haber compartido conmigo. Yo sé que tengo ideas que van un poco más allá de lo habitual y yo sé que soy un poquitito disfuncional porque no ando sobándole el lomo a nadie, ni pidiéndole un mandil más grande ni más brillante a nadie, porque yo creo que eso vale nada. Aquí lo que importa es con qué métrica estamos midiendo a los masones para saber qué están haciendo realmente frente a la sociedad, porque cuando hay un incendio, querida hermana, querido hermano, uno lo que quiere es ver que lleguen los bomberos y que los bomberos tengan capacidad para apagar ese incendio, no para que lleguen a comentar, uy, qué grande, qué grave, qué pena. Cuando hay una crisis ética, hermano, yo espero que aparezcan los bomberos éticos, que somos nosotros, y hagamos algo por esta sociedad, y no nos dediquemos solamente a ser relatores, comentaristas, analistas, y finalmente no influimos en nada. Porque, repito, somos lo que son nuestras relaciones, y nuestras relaciones son la capacidad de influir. Y si no influimos, porque no usamos bien las tecnologías, ese es un problema muy grave. Y una última, por si alguien dice, pero es que la tecnología es cara. Mentira. Tener antes una radio costaba mucho, por lo menos $1 millón. Hoy día tener una radio le cuesta a usted con suerte $10, con suerte. Entonces no es una cuestión de recursos, es una cuestión de acortar la brecha y juntarnos con los jóvenes y hacer una linda alianza y rejuvenecer la masonería para que tenga la dinámica y la fuerza que tienen los jóvenes y la experiencia y el conocimiento de aquellos que somos jóvenes del alma. Abrazo, querida hermana, querido hermano, ha sido un placer y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Dejo la despedida con la palabra al presidente de CIMAS, el hermano Héctor Díaz Montenegro. Gracias, querido hermano Juan Eduardo. Primeramente, Carlos, un gran abrazo. Como siempre, te has portado a la altura de lo que esperábamos. Hemos conversado en pasos perdidos, hemos conversado muchísimo y tenemos un gran desafío. Y por ello quería que estuviera acá presente porque está acá nuestro presidente de Eclipsa, que son más de 110 obediencias a lo largo de Europa, África y América. Están CIMAS representando América y está Comán también. Está el pasado secretario general José Apreciado Gómez también está con nosotros. Están varios grandes maestros, grandes maestras de Argentina, de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia, de México, de Ecuador, Bolivia y Uruguay. Yo creo que esta noche nos llevamos un muy buen salario, y yo creo que yo siempre en mis intervenciones he dicho lo mismo, que la masonería debe volver a ser operativa. Nosotros tenemos que ser operativos, tenemos que operar, tenemos que llevar la palabra acción, esa trilogía, palabra, pensamiento, acción, tenemos que realmente llevarla más a accionar que el pensamiento. Y como decía bien nuestro querido hermano Carlos, nosotros lo pasamos divinamente bien, nuestros ágapes fraternos, hermanos, fraternos, y abrazos, y triple abrazos, pero realmente tenemos que hacer algo por este mundo, por esta pandemia como
bien lo manifestaba nuestro hermano Carlos. Gracias, queridos hermanos. Nos estamos viendo yo creo que en 30 días más, en 60 días más, nuevamente en una charla de CIMAS como lo ha hecho a lo largo de todos estos 2 años de pandemia. Gracias a todos y buenas noches, queridos hermanos. Felicidades, queridos hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches a todos, mis queridos hermanos. Como el desorden. Gracias. Gracias, hermano Tito. Gracias por todo. Gracias, salario maravilloso. Muchas gracias, querido hermano. Son todos ustedes unos desordenados. Muchas gracias, Carlos Cantero. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Cantero. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, Héctor. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. La próxima. Buenas noches. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches, queridos hermanos. Cabrito, buenas noches. Antofagasta. Chao, chao. Gracias por la compañía.